En esta ocasión quiero mostrarte a cómo utilizar un plugin que muchos de nosotros productores, ingenieros de mezcla tenemos y que podemos sacarle mayor provecho, y lo mejor de todo es que podemos realizar compresión de forma muy rápida y sutil con ciertas configuraciones. Así que si realmente te interesa esto, ya sabes, quédate y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Y muy bien, comenzando con esto, vamos a utilizar el plugin de Virtual Mix Rack llamado FG Dynamics, el cual es una réplica de un compresor que es bastante bueno y bastante utilizado, y realmente es legendario ya que viene en las consolas SSL. Estas consolas son muy legendarias, utilizadas por Dr. Dre en los géneros urbanos, pero no nos vamos a cerrar en eso, sino que lo puedes implementar prácticamente en cualquier género, pero pues fueron muy resaltados en este género. Entonces vamos a ver que simplemente tiene tres perillas, en el cual dice threshold, tiene un ratio y un release. Este compresor lo que tiene bastante peculiar es que al momento de nosotros hacer la reducción de ganancia, el mismo compresor está haciendo el auto gain, así que es un compresor bastante fácil y rápido de utilizar. Ahora te pongo en contexto. Tengo los dos canales donde los voy a utilizar, que es en el bus de los drums y en el bus del sintetizador o de los sintetizadores. En este caso están desactivados, simplemente tienen un poco de ecualización, que es un filtro. Yo te recomiendo que antes de utilizar esto le pongas un filtro para delimitar las frecuencias, tanto en los drums como también lo tengo en los sintetizadores. Aquí puedes apreciar. Entonces agregarle un filtro le va a dar un mayor de plus. Está desactivado y vamos a escuchar cómo suena sin este efecto. Podemos apreciar que en los drums el kick suena como muy abajo, como que necesita una patadita, necesita un poco de refuerzo. En el sintetizador o en el bus de los sintetizadores se puede notar que se meten un poco junto con el bajo. Entonces aquí ya vamos a comenzar. Lo que te recomiendo es utilizar pues este plugin en los drums y agregarle lo que es también un limitador para que pues funcione mucho mejor, ya que en una configuración nos va a resaltar demasiado la transiente y nos lo va a resaltar. Pues el limitador lo vas a ajustar prácticamente a criterio. Yo por ejemplo aquí lo puse que no pasara del 0 y simplemente. Entonces está activado y vamos a empezar. Aquí lo que tenemos es ponerlo en solo para poder escuchar uno y otro y hacer el bypass o el switcheo. Entonces vamos a comenzar con la configuración. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Quiero que notes esto bastante interesante. En esta sección de aquí tenemos un threshold muy agresivo, full casi, pero tenemos un ratio bastante tenue o ligero. Estamos comprimiendo muy poco, si te fijas no llega ni al 2,1, es una reducción bastante sutil. Esto leyendo en foros, investigando un poco, se supone que se comportaría como un compresor estilo óptico, un Teletronics. Al parecer se supone, a lo que investigué y leí. Y en esta otra configuración que tenemos aquí, que es el ratio totalmente hacia full, que se comporte como un limitador, el threshold también acomodarlo que esté comprimiendo alrededor de muy poco, que nada más enciendan estos dos indicadores, y el release estarlo ajustando a criterio. Se va a comportar como entre una combinación de VCA, que es lo que tiene este compresor, es un VCA, pero también le va a dar un colorcito estilo fit, esa distorsión, ese carácter.
Entonces voy a dejar en solo lo que son los drums para que podamos escuchar cómo suena con uno y con otro. Vamos a empezar con la configuración de ratios bajos, threshold alto y el release intermedio, y vamos a escuchar cómo suena sin y luego con. Lo que puedo notar es que con esta configuración lo que hace es que los drums se mantienen un poquito más con sustain, pero les quita un poquito más de bajos y los hace un poco más suaves, es lo que se puede alcanzar a percibir. Ahora, esta configuración, que es la que me gusta particularmente a mí en drums, y yo anteriormente sin investigar ni nada, me gustaba mucho esta configuración, es mucho más agresiva, con el ratio sumamente alto, threshold también intermedios agresivos, y le saca un transitorio bastante bonito. Vamos a escuchar sin y luego con. Puedes notarlo. Entonces, si tú quieres algo agresivo, puedes utilizar esta configuración, bastante fácil y rápido. Si quieres algo controlado, puedes utilizar esta configuración y ya lo tienes. Ahora nos vamos a ir a los sintetizadores, en el cual también, reitero, es un bus. Aquí ya lo tengo, el cual vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a probar primero la primera configuración, la cual es ratios bajos, threshold intermedios. El release, reitero, es estarlo ajustando a oído y a criterio, y luego ya con la otra configuración más agresiva. Entonces vamos a comenzar primero con este. Quiero que notes en particular que cuando entran los pianos y el sintetizador suena así como un sonido especie de boomy, boom. Y vamos a ver que con este lo controla muy bien. Nos está quitando ese sonido como boomy, el cual se puede empastar junto con el bajo, y ahorita lo vamos a escuchar en contexto. Ahora me voy a ir al agresivo, y aquí, como lo dije, pues obviamente va a sonar más agresivo, como con más volumen, un poco más saturado, más distorsionado. Vamos a escuchar. Puedes apreciar que en este, digamos, la sensación de cuando tocan las notas, ese sonido percusivo, se percata un poco más, pero nos realza ese booming que también tenemos. Ahora vamos a hacer la comparación entre uno y otro. Se alcanza a distinguir bastante bien como con los drums. Ahora lo vamos a hacer en contexto y vamos a estar intercalando entre uno y otro, entre drums, uno suave, uno agresivo, y ahora en los sintetizadores suave y agresivo. Entonces aquí nos vamos a quedar con esto. Quiero que le pongas mucha atención que cuando activo en los sintetizadores el compresor suave, el bajo sobresale más, reluce, saca el pecho y suena mucho mejor. Y cuando lo activo, sí, los sintetizadores pueden sonar mucho más agresivos, pero hacen como una especie de empastamiento bola junto con el bajo. Ponle mucha atención, ponte algunos auriculares para que puedas percibirlo mucho mejor. Entonces vamos a comenzar con esto.
Puedes notar esto que menciono, me gusta bastante la forma agresiva en los drums porque le genera esa pegada y, como mencioné al inicio, genera que los drums suenen bastante agresivos, bastante ochenteros, bastante noventeros, bastante hip hoperos, por así decirlo, y te da esa sensación agresiva de pegada, dureza. Pero también tenemos su otra contraparte que en los sintetizadores pianos te genera esa estabilidad, ese sustain, esa forma de hey, estoy aquí pero tranquilízate, aquí te voy a dejar, te voy a dar presencia bajo y mantenemos el control y balance tonal, siendo que es una compresión, estamos también controlando el balance tonal con esto. Ahora, esto solamente es compresión. Ahora imagínate si le agregamos un poco de saturación, un poco de efectos de tiempo y espacio, un poco de ecualización, etcétera, etcétera. Entonces, este puede ser un punto de partida para cuando te sientas perdido a la hora de estar comprimiendo. Estos puntos o este plugin en especial puedes utilizar el de Waves, puedes utilizar el de Plugin Alliance, este mismo de Slate Digital o incluso las versiones gratuitas de los Channel Strip que emulan la mesa SSL. Puedes replicar estos mismos parámetros y intercalar entre uno y otro y tú decidir cuál es el que quieres. Simplemente recuerda que el que te da sustain, te da equilibrio y funciona como un optocompresor es ratios bajos, threshold intermedios, el release tú ya lo ajustas a criterio. El que te da esta sensación de dureza, distorsionado, cuerpo, pegada es ratios muy altos, threshold, estar viendo el medidor entre que esté reduciendo entre 3 o 6 decibeles y el release igual estarlo intercalando a criterio y ya te va a dar distintas sensaciones y texturas. Entonces, si esto te gustó, comenta aquí abajo si realmente sabías esto o si lo aplicas y te funcionó, déjalo aquí abajo. Me gustaría leerte u otra cosa que quieras aprender específicamente de este plugin que no entiendas, déjalo aquí abajo en comentarios, yo lo leo con mucho gusto y puedo replicar un video para eso. Entonces, sin más que decir, recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online, las cuales puedes pedir información vía Instagram o simplemente meterte a mi Instagram y a la página que está en el perfil, te da toda la información. También está el curso de compresión pro, donde vas a aprender a utilizar todos esos parámetros que está en la página de Sonido Pro. Está ya disponible, es la página de Sonido Pro, la cual me permite traer estos videos de forma gratuita y pública, la cual está patrocinando todo esto. Te agradecería que puedas acceder y comprar este curso para poder seguir haciendo estos videos. Sin más que decir, ahora sí, practica, estudia y trabaja, genera tu propio conocimiento y nos vemos en otra entrega. Mm-hmm.